Bien, entonces vamos a describir ahora las características del cerebro externo. Primero observamos en esta vista lateral del cerebro, de un cerebro o de un hemicerebro del lado izquierdo, donde ubicamos primero que esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y que esto es inferior. Entonces vamos a identificar primero algunas cisuras, que son estas divisiones que ustedes ven acá. Las divisiones se denominan cisuras, que son importantes para delimitar a los lóbulos del cerebro. Entonces vamos a mirar algunas de ellas. Vamos a comenzar entonces una cisura que denominamos la cisura central. Aquí la voy a delimitar en este momento. Toda esta que estoy delimitando acá se denomina la cisura central. Aquí les voy a colocar central. También conocida en los libros la van a encontrar como cisura de Rolando. Tenemos una cisura que se llama la cisura lateral, que viene hasta acá, y la van a encontrar también en los libros como cisura lateral o de Silvio. Y finalmente aquí, en este nivel de esta escotadura, esta pequeña depresión que ustedes notan acá, se llama la escotadura occipital, tenemos que trazar por esta cara una línea imaginaria que la vamos a ver muy bien por la cara interna, que es la proyección de una cisura que se llama la cisura parieto occipital. ¿Listo? Estas son las tres cisuras más importantes de esta cara externa o lateral. ¿Por qué? Porque nos van a delimitar a los tres lóbulos del cerebro. Los tenemos en esta parte frontal, valga la redundancia, al lóbulo frontal, tenemos acá al lóbulo parietal, y ahorita les voy a delimitar los límites, tenemos al lóbulo temporal y finalmente tenemos al lóbulo occipital, que son los cuatro lóbulos más grandes y los que siempre van a encontrar en los libros del cerebro. Entonces, el lóbulo frontal lo vamos a encontrar por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. El lóbulo parietal lo vamos a encontrar por detrás de la cisura central y por encima también de la lateral, pero por delante de la cisura parieto-occipital. Al lóbulo temporal lo vamos a encontrar por debajo de la cisura lateral y por delante de la cisura parieto-occipital. Y finalmente al lóbulo occipital lo vamos a encontrar por detrás de la cisura parieto-occipital. Entonces esas son las tres cisuras que ustedes deben identificar muy bien en esta cara externa. Ahora vamos a identificar, vamos a quitar un momentico las convenciones. Nuevamente vamos a hacer muy rápidamente aquí a las cisuras más importantes, a la central, a la lateral y aquí la proyección de la parieto occipital. Y vamos a identificar entonces algunas circunvoluciones. Circunvoluciones son estos envolvimientos gruesos que ustedes ven alrededor de todo el cerebro. Y se dieron porque el cerebro tuvo que arrugarse para poder caber en la cavidad craneana y quedaron estas circunvoluciones formadas. Cada lóbulo tiene unas circunvoluciones que ustedes deben saber y que deben recordar. Entonces, en el lóbulo frontal, les voy a delimitar entonces una circunvolución frontal inferior, que es toda esta que les estoy delimitando. Una circunvolución frontal media, que es toda esta. Miren que no son rectas, son ligeramente tortuosas. Y una circunvolución frontal superior. Toda esta es la circunvolución frontal superior. Es importante que dentro de esta circunvolución frontal inferior vamos a tener tres porciones y vamos a dividirla en tres porciones. Voy a hacer acá una pequeña línea. Una porción de aquí para adelante, esta porción, la vamos a llamar la porción orbitaria. Esta siguiente porción, que tiene forma casi que de triángulo, la vamos a llamar precisamente porción triangular. Finalmente esta porción que queda la vamos a llamar la porción opercular. Entonces esa circunvolución frontal inferior se divide en tres porciones, una orbitaria, una triangular y una opercular. Y la otra circunvolución que vamos a encontrar en el lóbulo frontal va a ser esa circunvolución
que la podemos encontrar con dos nombres. Como está por delante de la cisura central, la podemos contar con el nombre de precentral, central, ¿listo? O como su función sabemos que tiene que ver con la parte motora, también la podemos encontrar como la circunvolución motora primaria. ¿Cómo la vamos a distinguir? La vamos a distinguir entonces porque, si ustedes notan, hay circunvoluciones en este sentido, digamos acá transversal, y solamente hay una circunvolución en sentido vertical. La circunvolución en sentido vertical del lóbulo frontal va a ser la precentral o motora primaria. Se llama motora primaria porque aquí, dentro de esta corteza, que va a estar dentro, lo vamos a ver en cerebro interno, va a estar representado todo el cuerpo humano en la función o desde el punto de vista de la función motora. Entonces, una de las funciones importantes del lóbulo frontal es la parte motora del cuerpo. Entonces vamos a ver que tiene otras funciones, pero por ahora lo que me interesa es que recuerden que tiene que ver con la función motora. Bien, nuevamente entonces vamos a borrar acá, vamos a volver a colocar a las cisuras, a la lateral, a la central y nuevamente a la parieto occipital para delimitar lo que es el lóbulo parietal. Entonces en este lóbulo parietal vamos a tener básicamente una circunvolución que está por detrás de la central, y que no será un misterio entonces que se va a llamar postcentral. Y si la anterior era motora, pues la posterior debe ser sensitiva, la circunvolución sensitiva primaria. ¿Listo? También está representado todo el cuerpo desde el punto de vista sensitivo. A veces aquí en los libros les dividen a cada dos circunvoluciones interparietales, sin embargo no me trasnocha mucho que ustedes se aprendan esas dos circunvoluciones porque son poco funcionales desde el punto de vista práctico, pero sí acá aparecen otras dos circunvoluciones importantes que pertenecen al lóbulo parietal, que es esta que abraza literalmente a la cisura lateral o de Silvio, que se llama la supramarginal, y una que está acá atrás, que se conoce como el nombre de la circunvolución angular. Entonces esas son las que deben reconocer y deben ser capaces de distinguir en cualquier lóbulo parietal que ustedes encuentren. Entonces, repetimos, la postcentral, la supramarginal que abraza la cisura lateral o de Silvio, la abraza por detrás, y por detrás de ella a la circunvolución angular. Eso en cuanto al lóbulo parietal. Si nos vamos de una vez aprovechando el mismo esquema hacia el lóbulo temporal, vamos a encontrar tres circunvoluciones en él. Una circunvolución temporal superior, una circunvolución temporal media y una circunvolución temporal inferior. Aunque hay que hacerle la aclaración que esta inferior en la vida real realmente está ubicada sobre la base del encéfalo. Aquí no vamos a distinguir muchas circunvoluciones del lóbulo occipital, las vamos a ver mucho mejor por su cara medial. Estas son las que me interesan que ustedes sean capaces de reconocer por la cara externa o lateral. Aquí vemos entonces algo muy importante, y es que si separamos a la cisura lateral, como ustedes ven acá separados por estos dos forceps que han colocado acá, encontramos un lobulillo que está escondido en la profundidad de esta cisura lateral. Este lobulillo es otro de los lóbulos del cerebro y se conoce como el lóbulo de la ínsula. Generalmente ustedes reconocen solamente el frontal, parietal, occipital y temporal, pero vamos a nombrar otros dos lóbulos como es el de la ínsula, y más adelante vamos a ver uno que se llama el lóbulo límbico. Entonces es importante que lo puedan reconocer a este lóbulo de la ínsula. Muy bien, si continuamos entonces, ahora sí nos vamos sobre la cara medial. La cara medial vamos a distinguir una estructura acá muy importante, que es una estructura de sustancia blanca que se llama el cuerpo calloso. Y todo esto, el cuerpo calloso hacia abajo, lo vamos a estudiar después, toda esta región, que se conoce como el diencéfalo. Más abajo del diencéfalo vamos a tener todo lo que es el tallo cerebral, que se lo estoy delimitando acá, y finalmente acá al cerebelo. Pero nos vamos a concentrar hoy en lo que tiene que ver con la parte cerebral. Entonces,
Lo primero que nos llama la atención es esta gran cisura acá, que es la proyección, que ahora sí se ve real, de lo que es la parieto occipital. Entonces ya entendemos entonces que todo esto es el lóbulo occipital, que aquí tenemos el lóbulo parietal, y que por aquí tendríamos lo que sería el lóbulo frontal, y por acá abajo tendríamos el lóbulo temporal. Hay otra circunvolución, hay otra cisura que nos debe llamar la atención, que es esta que está acá, que se llama la cisura calcarina. Como ustedes ven, está dividiendo acá el lóbulo occipital, se llama calcarina, y nos divide este lóbulo occipital ahora sí en dos circunvoluciones importantes. Por de encima de la calcarina, una que vamos a llamar la cuña, y por debajo de la calcarina, una que vamos a llamar la circunvolución lingual. Son las circunvoluciones del lóbulo occipital. Recordemos que está por detrás de la cisura parieto-occipital, y entonces la calcarina nos divide este lóbulo occipital en la cuña por arriba y en la circunvolución lingual por debajo. Esta calcarina es muy importante porque en ella se va a encontrar lo que es el área visual primaria. El lóbulo occipital está principalmente relacionado con lo que tiene que ver con la parte visual. Por delante de la cuña, en este lobulillo que se alcanza a delimitar, que les estoy delimitando en este momento, que tiene como forma cuadrangular, se denomina simplemente la precuña. Aquí encima del cuerpo calloso vamos a tener otra circunvolución muy importante, que hace parte de lo que alcanzamos a ver de lo que tiene que ver con el lóbulo límbico, que es otro de esos lóbulos que yo les decía que vamos a encontrar dentro del cerebro. Entonces toda esta parte que está por encima del cuerpo calloso se conoce como el lóbulo límbico. Y otro que vale la pena esforzar y recordar es un pequeño lobulillo que se ubica en esta porción. Ustedes pueden seguir esta cisura que se mete por acá y lo delimita, que se denomina el lobulillo paracentral. Más adelante, después cuando estemos hablando de las funciones, vamos a ver cuál es la importancia de ese lobulillo paracentral. Entonces en esta cara me interesa que distingan entonces a la circunvolución límbica. Ya acá se las estoy volviendo a señalar, se les va a colocar el número. Entonces acá la circunvolución límbica, 2 al lobulillo paracentral, 3 a la precuña, 4 a la cuña y 5 finalmente a la circunvolución o la porción calcarina del occipital. En cuanto a las cisuras, la parieto occipital, que se ve muy bien, muy marcada en esta línea medial, y la calcarina son las dos más importantes que me interesa que identifiquen. Como les digo, después nos enfocaremos en todo lo que está por debajo del cuerpo calloso. Entonces, como les decía, en toda esa porción del diencéfalo, en todo este tronco o tallo cerebral, y obviamente miraremos algo de lo que es el cerebelo en esta cara medial. Muy bien, en esta cara inferior del cerebelo, básicamente quiero llamarles la atención sobre algunas circunvoluciones importantes. Primero, esta que ustedes observan acá, hacia el lóbulo frontal, donde está discurriendo este pequeño nerviosito, que se llama el nervio olfatorio, que es el primer par craneano, se llama, o la vamos a encontrar como el giro recto. Aquí todos esos giros que ustedes ven acá por encima del lóbulo frontal son giros orbitarios, no hay que distinguirlos con mucha detalle. Y aquí, esto sí es muy importante, este que está pegadito, esta porción que está pegadita a lo que es el lóbulo temporal y que está pegadita a lo que es el tallo cerebral, es lo que conocemos con el nombre del uncus del hipocampo. Y por detrás de ese uncus tenemos esta circunvolución que se continúa hacia atrás del uncus, que se llama la parahipocampal. Ese parahipocampo tiene que ver con ese lóbulo límbico también. Y va a tener que ver con todo lo que tiene que ver con las funciones de memoria. Aquí en la parte inferior del lóbulo temporal vamos a tener dos circunvoluciones, y como van entre el occipital y el temporal, la vamos a llamar occipito temporales. Sin embargo, no hay mucho más que quiera profundizar obviamente sobre esta cara. Simplemente mirar, observar acá que también se puede ver parte de la cisura lateral, y hay alguna gran cisura que está en toda la mitad de los hemisferios, que la van a encontrar como cisura longitudinal.
o cisura interhemisférica. ¿Listo? Nuevamente aquí, todo esto que están viendo acá es el tronco cerebral, el tallo cerebral, y aquí atrás estamos viendo a lo que es el cerebelo.